Momento para hacerlo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿aló? No. Bueno, mientras el negro se va al baño, les presento a nuestros súper invitados. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a este conversatorio en el que hoy vamos a hablar de los desafíos de la economía. O sea, cómo estos desafíos nos afectan a nivel individual, o sea, cómo el Estado nos afecte también sus decisiones políticas, económicas, a nosotros como individuos y personas. A todos nos falta plata, a ustedes les falta plata, a nosotros, al Estado, o sea, todos estamos, como dice el conversatorio, estamos chiros. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué alternativas hay? Y desde distintas perspectivas, Jairen y Pablo nos pueden como compartir qué soluciones hay, qué se puede hacer. Entonces, para presentarles, Jairen Noriega es socióloga, especialista en comunicación política y gestión de gobierno, militante feminista de la educación pública, integrante de la Colmena y asambleísta nacional actual. De hecho, se tiene que regresar a la asamblea después de esto, así que vamos a hacerlo súper así, velozmente, quizásmente. Sí. Entonces, de ahí también tenemos a Pablo Dusto Paredes, que ya creo que saben quién es, pero igual le presento su biografía. Doctor en Economía Aplicada, es director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco y profesor. Fue miembro de la Asamblea Constituyente en 2007, fundó la revista Ecos de Economía y ha tenido varios programas de radio, televisión, libros y socio de la empresa Executive Forums en Ecuador. Y bueno, sé que no sé mucho de fútbol, pero sé que tiene mucho que ver con el fútbol, porque eso dice todo el mundo, entonces lo digo. Y nada, para empezar de una, comencemos explorando un poco la visión de cada uno que tienen con respecto a los desafíos principales que enfrentamos como sociedad y que enfrentan los gobernantes. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, y quisiera que nos intentemos quedar entre los 5 a 7 minutos por respuesta. El negro igual va a ayudar como tomándoles el tiempo, haciéndoles pequeños avisos para no hacer, o menos, si es que es menos, mejor. Si es que es menos, mejor, pero como máximo 5, máximo 5. Cada uno. Ajá. Entonces, primera pregunta es, ¿cuáles son los temas más urgentes a los que nos estamos enfrentando hoy? ¿Cómo nos afectan estos temas tan macros? O sea, escuchamos como en las noticias, en el gobierno, como que hablan de conceptos súper que suenan externos a nosotros, pero cómo estos aspectos macros nos afectan a nivel individual y básicamente, en resumidas cuentas, ¿por qué nos debería importar? ¿Por qué por qué yo tendría que decir, ok, me importa un carajo lo que está pasando en la economía macro? Así, a grosso modo. Entonces, para empezar, te invito, Jairen, y de ahí le paso el micrófono a Pablo. Muchas gracias. Bueno, hola con todos y todas. Bueno, primero un saludo a los organizadores, también a Pablo, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Creo que espacios como estos son súper valiosos precisamente para poder intercambiar, para poder hablar de política, que finalmente es una cosa que nos atraviesa en el cotidiano. A veces parece que las discusiones sobre economía, las discusiones sobre política, las discusiones sobre derecho, sobre las leyes, es una cosa abstracta, pero finalmente no. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se está decidiendo, se está discutiendo, se está debatiendo si es que ahorita y más tarde y todos los días, si es que, por ejemplo, los jóvenes vamos a tener o no oportunidades laborales y si esas oportunidades laborales van a ser con más o menos derechos. Entonces, esas discusiones que parecen abstractas, que parecen lejanas, finalmente no lo son. Así que, bueno, juntarnos a comer una pizza, tomar una cerveza mientras hablamos de esto, creo que lo puede hacer como un poco más cool y un poco más amigable. Así que nada, saludar el espacio. Y yo quisiera hacer un diagnóstico, si vos quieres, a partir de lo que tú decías en la introducción, y es un poco, a ver, todos estamos jodidos, a todos nos falta plata, todos estamos mal económicamente, y ahí yo sí quisiera hacer una precisión, y es que no todos estamos mal.
no todos estamos mal, porque si ustedes revisan, por ejemplo, las cifras de las ganancias que han tenido los bancos, por ejemplo, a 2022, las utilidades de los bancos, es decir, ya después de pagar sueldos, después de hacer todo lo que tienen que hacer, es decir, plata limpia, bueno, no sabemos si tan limpia, pero digo, plata que ya está libre, ¿no es cierto?, para... Limpia, bueno, plata libre, ¿no es cierto?, que ya está para ser usada, ¿no? Las ganancias fueron por más de 600 millones de dólares. Si vemos también la situación de las telefónicas, de las farmacéuticas y de los grandes grupos económicos en este país, da cuenta de que no todos la estamos pasando mal, ¿no? Esta frase, ¿no?, que suelen utilizar muchos gobiernos, sobre todo gobiernos de derecha, ¿no?, respecto de, bueno, estamos mal, estamos en crisis y es momento de que todos arrimemos el hombro. Pero lo que suele pasar es que los grandes dueños de estos grupos económicos no son capaces ni siquiera de arrimar la uña, ¿no?, ni el dedo chiquito del pie. Entonces, partiendo, digamos, de ese escenario en el cual es verdad, ¿no es cierto?, que el gobierno del presidente Noboa es un gobierno nuevo, es verdad que la crisis es una crisis heredada, me parece que en eso tal vez vamos a coincidir con Pablo, es decir, no es que llegó el presidente Noboa y arruinó todo este país, ya veníamos de años, al menos unos 5, 7 años, ¿no?, de un desastre en este país, de una crisis incluso autoinducida, pero ahora sí que el presidente Noboa tiene que tomar decisiones en el marco, sí, de lo técnico, pero sobre todo decisiones políticas. Y la gran pregunta que nos hacemos, y es una pregunta además que planteábamos en el debate en la Asamblea Nacional, era una pregunta respecto de quién paga la crisis. Esta crisis que no solamente es de seguridad, que no solamente es económica, sino que es una crisis a todo nivel sobre los hombros de quién va a recaer. Y cuando se toman decisiones como alzar el IVA al 13, al 14, al 15%, finalmente se está tomando la decisión de que la mayoría de la población, de que la clase trabajadora sea quien paga la crisis y no estos grandes grupos económicos que además generan riqueza a nivel social, digamos. Es un mito esto de que o solo los trabajadores o solo los empresarios se generan riqueza, sino más bien la riqueza se genera de forma social, además con una fuerte inversión del Estado también, que genera las condiciones de posibilidad para, las condiciones de posibilidad para que los trabajadores puedan subsistir, el propio subsidio que hacemos las mujeres, todos los trabajos de cuidado que implican para que los trabajadores y las trabajadoras lleguen a su puesto de trabajo. Entonces son una serie de subsidios sociales, de subsidios estatales que generan esta riqueza social y que por ende debería ser redistribuida de la misma forma. Ahí creo que me alargué, perdón. ¿Sí te alargaste? No, yo no creo que se alargó. 30 segundos. 30 segundos. No, Inaceptable. Bueno, quisiera empezar con dos observaciones de orden general. La primera es que se acaba de decir que aquí estamos compartiendo cerveza y pizza. Yo solo tengo cerveza, a mí nadie me ha dado pizza, por si acaso. Pequeña observación. No, solo digo nada más. Tú no tienes ni cerveza, tú. Sí, ya. Bueno, pero no vas a volver a la asamblea después de tomar cerveza, así que no, mejor no. O sea, capaz sí. Y la otra observación... Capaz es lo que necesito. La otra observación importante, ya que se ha mencionado el fútbol, que a mí me encanta, es que debo dejar en claro que yo estoy aquí de suplente. El titular era mi estimadísimo colega Luis Espinosa Godet, así que espero como suplente no hacer un papel demasiado malo. Hay que reconocer que a veces los suplentes lo hacen bien, ¿no? Entonces espero ser un suplente no tan malo a mi amigo Luis, al que le mando saludos porque está enfermito hoy. Sí. Tú decías que cómo este tema macro se refleja en la vida, o no. Ah, muy bien. No, sí, es un hecho, sí. ¿Cómo se refleja en la vida de la gente? Y es que exactamente por definición todos los temas macro se tienen que reflejar en la vida diaria. Por ejemplo, el objetivo más importante de una economía debería ser
el primer objetivo, no digo el único, pero un primer objetivo fundamental debería ser el crecimiento económico, que suena nuevamente un tema macro, pero es simplemente que todos los días, en la vida diaria, haya más actividad económica, que se pueda contratar más gente, que se le pueda pagar mejores sueldos a la gente. Entonces, cuando decimos más actividad y mejor actividad económica en el país, estamos diciendo algo de la vida diaria, aunque la cifra es macro, pero eso se refleja, tiene que reflejarse por definición en el día a día, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Una segunda cosa que uno puede decir es nuevamente macro, que es el tema fiscal, del que mucho se habla ahora, y se habla en exceso, la verdad. Quiero decir que hay otros temas que a ratos nos olvidamos. Es que el Estado está hecho para tomar recursos de la sociedad y convertirlos en algo útil para la sociedad. Ese es el rol del Estado, ¿no? El Estado es un intermediario entre nosotros y nosotros mismos. Es decir, unos aportan y otros reciben. ¿Quién tiene que recibir? Obviamente, quien tiene que recibir es, en primer lugar, la gente que no tiene oportunidades en la vida y que hay que mejorarle sus oportunidades en varias cosas, pero pongamos para empezar en dos cosas fundamentales, que es la educación y todo su entorno, y la salud y todo su entorno. Cuando digo la salud y su entorno me refiero a agua potable, alcantarizado y esto, aquello, no solo la salud per se, ¿no? Entonces ese es el rol del Estado. ¿Es un rol macro? Sí. ¿Es una discusión macro? Sí. Pero al final se tiene que reflejar en que los ciudadanos, los que pagan son los que más tienen y los que reciben son los que menos tienen. No en todo, porque si tú construyes una carretera, pues la carretera es para todos, digamos, todos se benefician, ¿no? No va a estar diciendo, si usted tiene más no puede pasar por esta carretera, entonces, digamos, pero en esencia, digamos, tienen que pagar los que más tienen para en gran parte ayudar en ese tipo de cosas fundamentales a la gente que menos tiene, ¿no? Entonces, todo lo macro tiene que reflejarse en la vida diaria, ¿no? Ese es un tema que siempre hay que recordar, porque si no la gente siente que está hablando de cosas lejanas. No, no está hablando de cosas lejanas, estás hablando de la vida diaria. Lo que pasa es que lo estás mirando con una lupa, digamos así, una lupa lejana, ¿no? Claro, una lupa al revés. Lejana. Sí, de lejos, pero es lógico, ¿no? Las cosas en la vida a ratos hay que mirarlas de cerca y a ratos hay que mirarlas con perspectiva, ¿no? Y dentro de ese contexto, la política que no nos gusta, la política es un tema fundamental en una sociedad, ¿no? Porque la política es la que procesa decisiones colectivas que tenemos que tomar. Entonces no nos podemos reunir los 5 millones de hogares más o menos que hay en el Ecuador, un poquito menos, digamos 5 millones para redondear, de hogares que hay en el Ecuador, no nos podemos reunir ¿dónde? Ni en el estadio del Barcelona alcanzamos, ¿sí? Y por suerte no alcanzamos en el estadio del Barcelona, los 5 millones, entonces nosotros tenemos que delegar a los que hacen política tomar esas decisiones colectivas. Y por eso diálogos como este es muy importante, porque nosotros creemos que la política pasa solo por el mundo político. Es decir, uno dice, allá el gobierno y la Asamblea Nacional que tomen sus decisiones, para eso están. No, no, no. La política es un tema mucho más amplio, en la cual los políticos tienen que procesar también lo que la sociedad les transmite. Entonces la política es una cosa muy importante en la sociedad, ¿ok? Entonces yo creo que eso es una primera cosa que quería señalar. La segunda cosa es que lo que realmente genera riqueza en una sociedad es la productividad. Y hay gente que dice, uy, sí, pero la productividad es un término súper economicista que no toma en cuenta lo social y el medio ambiente. No, no, mentira, mentira. La productividad es una cosa muy sencilla, es cómo generar más valor, más riqueza, utilizando mejor los recursos. Es lo que es la productividad, generar más valor utilizando mejor los recursos. Entonces uno dice, pero es un tema que desprecia al medio ambiente. No, lo que estamos diciendo es que tenemos que generar más valor utilizando mejor el recurso medio ambiente, no peor, sino mejor. Entonces, el medio ambiente tiene que ver con eso. Entonces uno dice, pero no es un tema social, solo es un tema económico. No, lo que estamos diciendo es que los recursos que tenemos que utilizarlo mejor, por ejemplo, lo que se mencionaba antes, en mejor educación y mejor salud. Eso quiere decir productividad. Entonces no solo es un tema de más pizzas o más cervezas o menos cervezas. Es un tema
También, hasta ahora no veo que llegue. Dijeron que iba a llegar, pero yo no veo nada, ¿sí? Entonces, la productividad es un tema de medio ambiente, la productividad es un tema social, la productividad es un tema institucional. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿los recursos en el Ecuador los utilizamos bien para que haya buena política? Hablé de la política hace un momento, que es muy importante, pero la pregunta es, ¿tenemos buena política en el Ecuador o mala? ¿No? ¿Tenemos seguridad? Bueno, ¿tenemos buena seguridad en el Ecuador o no? ¿Tenemos buena justicia en el Ecuador o no? El tema de la corrupción en el Ecuador, todos esos son temas institucionales en los cuales juega la misma pregunta. ¿Estamos utilizando bien los recursos para que haya una sociedad con mejor justicia, con más seguridad, con menos corrupción, con mejor política o no lo estamos haciendo? Y por último, y lo dejo para el último, también nos hacemos la pregunta económica, que es, ¿estamos utilizando bien los recursos para generar más riqueza, más bienes y servicios, más empleo, mejores ingresos? Entonces, por eso la productividad es la clave, pero la gente, insisto, entiende que la productividad es un tema de la economía, entonces dice, ¿y el resto de cosas? No, les acabo de decir, la productividad es un tema de economía, de lo social, de lo institucional, del medio ambiente y todos los factores. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos alta productividad en el Ecuador? ¿Usamos bien los recursos? Y la respuesta, desgraciadamente, es, y por eso estamos jodidos, sí, es que la productividad en todos los aspectos que acabo de señalar, en casi todos, digamos, no seamos tan negativos, en casi todos los aspectos, la productividad en el Ecuador es baja. Es decir, no generamos valor en lo institucional, en lo social, en lo económico, en lo político, etcétera. Ese es un tema. O sea, súper bien. Estamos súper bien. Positivos. Sí, súper, sí. Pero bueno, aquí en todo lo que están mencionando, ahorita han dicho como algunos de estos temas que igual hemos estado escuchando todos y todas en los medios de comunicación como alternativas que se ven. Y quisiera preguntarles, dentro de esta gama de alternativas, ¿cuáles creen que son las más factibles o, como para decirlo de una mala manera, mejores? ¿Y por qué? Se escucha mucho de el subir más mejor, menos peor. Claro, menos peores sería un poco. Pero algunos de estos temas es la subida del IVA, cobrar impuestos a los bancos, se escucha también de cobrar a los grandes deudores, del impuesto a la salida de divisas, de los TLCs con China, qué pasa con Rusia, los TLCs regionales, los proyectos mineros, de explotar el Yasuní. Son toda una serie de cosas que se estaba escuchando mucho en los medios y ahí es cuando salta todo el mundo a decir, no, eso es pésimo, eso es más pésimo, eso es lo más peor, pésimo de todo. Entonces, ¿qué alternativas creen ustedes que se deberían plantear y tomar? Porque, bueno, estemos a favor o en contra del gobierno de turno que tenemos, lo cierto y lo que nadie puede, o sea, en lo que todos estaríamos de acuerdo es que tenemos un gobierno que no tiene plata. Entonces, ¿qué alternativas podría ser? ¿Qué decisiones podrían tomar entre todas estas vías consideran ustedes y cómo se verían eso? ¿O cuál de estas sería como, no, esto imposible por tal? Preguntándoles a ustedes desde sus perspectivas. Y ahora en esta pregunta empezamos en cambio con Pablo y te pasamos la palabra a Jairen. Gracias. Para empezar, hubiera sido bueno que nos reunamos antes, porque yo había planteado que en lugar de cobrar un impuesto a los bancos, hubiera sido mucho más sano que cobren un impuesto a los banqueros, y eso hubiera estado mejor. Sí. Por una razón. Por una razón, ¿cómo? No, digo, la diferencia. La diferencia es fundamental, que cuando el banco deja la plata en el banco, eso permite expandir el crédito. Y el crédito no es algo que recibe el banquero, ¿sí? Es algo que recibe la población, ¿no? Pero el momento en que el banco decide no guardar ese dinero y crecer con eso, sino darle al banquero, entonces ese rato tú le dices, ok, lo que usted recibe, eso no sirve, no le sirve socialmente a nadie, digamos así. No, eso no genera crédito, no, es más bien dinero que usted está retirando, entonces yo le caigo a usted. Sí. Entonces a mí me parece que era mucho más sensato. Solo lo estoy diciendo por lo que tú mencionaste, el tema de los banqueros, y ha mencionado mucho, y tú mismo dijiste, a los dueños de los medios de producción. Bueno, el dueño es del banquero, en el caso de la banca. Entonces por eso yo había planteado, pero no me has oído, me parece mal, pues.
Tienes que oírme más. No, tienes que oírme más, claro, claro, claro. Si tengo buenas ideas, tenías que haberme oído. Claro, claro. O sea, dentro de 2 años, de la siguiente vez que discutamos de lo mismo en el Ecuador. A ver, entonces hay que mantener la visión de qué cosas sirven más para el objetivo que yo decía, que es el objetivo, 1, de mayor crecimiento económico, y 2, de que el gobierno atienda de manera más eficiente y de mejor esas cosas fundamentales de la sociedad. Para mí esos son los 2 grandes objetivos que debería haber, porque con eso la gente empieza a resolver problemas de su vida. Si tienes empleo, si tienes ingreso, ya empiezas a resolver problemas. Si tienes un mejor sistema de educación y mejor sistema de salud, sigues resolviendo problemas tuyos. Entonces vas resolviendo problemas reales de la vida, no de la teoría, sino de la vida, ¿no? Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿qué impuestos van en contra de eso? Y acá tú hablabas de los más peores y menos peores, en fin, ¿cuáles van en contra de eso? ¿No? Y entonces, por ejemplo, el impuesto, como lo acabo de decir, el impuesto a los bancos va en contra de eso, porque va a haber menos crédito en la economía. El impuesto a los banqueros, en cambio, no iba en contra de eso, porque es un tema ya de los banqueros, que les quitas una parte de su ingreso y ya eso no importa, socialmente no importa, ¿no? Entonces, por eso es malo el impuesto a los bancos, y hubiera sido bueno el impuesto a los banqueros. Hay el tema del ISD, que es un muy mal impuesto, porque es un impuesto que se le pone a la salida de divisas, pero acaba siendo un impuesto a la entrada, porque cuando tú sabes que vas a entrar en cierto lugar de donde no vas a poder salir o vas a tener que pagar un precio muy alto para salir, entonces resulta que tú no entras. Y así es la vida, y hay 1000 ejemplos de eso, ¿no? En la vida diaria me refiero, ¿no? De que si a ti te van a dificultar la salida, tú no vas. A mí me sucede, porque soy bien antisocial, ¿no? Soy bien antisocial. No, de verdad, soy bien antisocial. Entonces a mí cuando yo sé, por ejemplo, que hay estos amigos que cierran a la 1, 2 de la mañana la puerta para que nadie salga, a mí sí me gusta salir. ¿Tú haces eso? Entonces no me invites. O invítame y no voy a ir. Sí. Entonces, ese muro a la salida para mí se acaba convirtiendo en muro a la entrada porque no voy. Pero estoy bromeando, pero hay 1000 ejemplos reales de ese tema. Entonces, los impuestos a la salida se acaban convirtiendo en un impuesto a la entrada, ¿no? Entonces, por eso, subir el ISD no es una cosa sana. Por ahí he oído comentar que obviamente hay que cobrar las deudas a los que no pagan. Obviamente, ¿quién dice que no hay que hacer eso? Hay que hacerlo. Es más, una cosa que hay que hacer en el país, que es cobrar a los que no pagan. No, hay mucha gente que no paga, y por ahí me da la impresión de que siempre dicen que es difícil cobrar a los que no pagan. No es tan difícil. Yo creo que ahí sí hay mala voluntad, porque la gente dice, tengo que protegerla, no sé quién, el amigo mío, lo que sea. No es tan difícil. Hay que cobrar a los que no pagan. Sí. ¿Qué otras ideas hay? Había una idea de cobrar a los bienes suntuarios. Está bien, cobrar los bienes suntuarios no me parece que sea nada del otro mundo. Está bien, se puede hacer, ¿no? Subir el IVA tiene la ventaja en el Ecuador de que muchos productos básicos no pagan el IVA. Sí, temas de salud no pagan el IVA, temas de educación no pagan el IVA, muchos alimentos no pagan el IVA, es decir, una cantidad de cosas no pagan el IVA en el Ecuador, y entonces no es que sea un impuesto maravilloso, ahí vamos al más o menos peor, es que es un impuesto que no llega tanto a la gente que menos tiene porque están exento ese tipo de productos, lo cual no quiere decir que no tenga un efecto, todo tiene un efecto, ¿no? Otra cosa que es muy importante en el Ecuador es eliminar gastos improductivos que el Estado tiene en cantidades. Hay cantidades de instituciones en el Estado que no hacen nada útil para la sociedad. Por ejemplo, hay un listado, te voy a mandar otra vez el estudio que hicimos en la Universidad de San Francisco recientemente, donde ahí tienes listados de las cosas que se pueden hacer. Pero, o sea, alguien va a pretender que cuando no... No, pero te digo, cuando nosotros vamos a hacer trámites de cualquier cosa, ¿cuántos de los trámites que hacemos son realmente útiles? ¿Cuántos de los trámites tienen el proceso eficiente? ¿Cuántos tienen exceso de gente? ¿Cuántos tienen exceso de cosas? Eso se llama algo improductivo. Y entonces pensemos que lo improductivo es lo siguiente, voy a terminar con eso. El ejemplo, digamos que yo soy una persona, una empresa, y pago 100 de impuestos. El Estado recibe mis 100,
Con lo cual yo pensaba hacer algo con esos 100, ahora ya no puedo hacer porque le acabo de dar al gobierno. El gobierno recibe esos 100 y se inventa trámites inútiles. Esos trámites inútiles, ¿sobre quién recaen? Digamos, que recaen sobre mí mismo. Entonces resulta que yo pagué 100, dejé de hacer lo que pensaba hacer, eso fue al Estado, el Estado se inventó un trámite inútil que me cae sobre mí mismo. Y entonces, ¿quién acabó financiando el trámite inútil que me cae a mí? Acabo financiando yo mismo un trámite inútil. Esa es la esencia de que hay que reducir gastos improductivos en el Estado. Es nuestra plata que se está desperdiciando. Y entonces resulta que todos nosotros en la vida tratamos dentro de lo posible de utilizar mejor el dinero, de la mejor manera razonable, pero cuando le damos al Estado, mucha gente dice, bueno, pues ya el Estado tiene esa plata, que haga lo que sea. Y ya no nos parece que es un dinero mal utilizado. Entonces yo no llego a entender cómo es posible que cuando nosotros tenemos el dinero, tratamos de usarlo de la mejor manera, pero cuando ese dinero termina en manos del Estado ya no nos preocupa, ya decimos, bueno, así ha de ser. No puede ser, es nuestro mismo dinero que está siendo mal utilizado. Entonces, hay que cobrar una serie de impuestos, ¿no? Hay que cobrar una serie de impuestos, podemos discutir sobre el tema, y hay que reducir gastos improductivos del Estado, porque el Estado malgasta nuestra plata y eso nos empobrece. Cuando cualquiera de nosotros malgasta el dinero, se empobrece. Cuando le damos al Estado y el Estado malgasta la plata, nos empobrecemos exactamente igual. Lo que pasa es que es un tema macro, que no estamos conscientes de eso. A ver, yo siempre hago notitas, entonces traje mis notitas. Y para esta pregunta yo había notado tres cosas que para mí son fundamentales. Por un lado, y volviendo al punto inicial, creo que en este país tal vez se intentó hacer en el debate del aumento del IVA, me parece que no fue lo suficientemente debatido, sino, por ejemplo, hubiéramos tomado su propuesta del impuesto a los banqueros, que me parece razonable la razón de la que dice Pablo. Pero en este país sí me parece importante que empecemos a hablar con seriedad y que además sea una discusión no entre políticos, no entre economistas, sino una discusión de la sociedad, de la academia, de quienes ahora tenemos la oportunidad de tomar ciertas decisiones, que sea un debate de la gente, que sea un debate de los medios de comunicación, un debate serio de los medios de comunicación, que sea un debate dentro de las familias también, y es un poco, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de modelo económico queremos? ¿De qué tipo de país, qué modelo de desarrollo queremos? Y en ese sentido, en este momento, a mí me parece muy importante trabajar alrededor de la redistribución de la riqueza. Y digo esto porque a partir de una serie, digamos, de medidas que además se tomaron en el mundo, ¿no? Esto no es algo que me invento yo, ya quisiera tener ese cerebro, pero ya mucha gente lo ha pensado en muchos lugares alrededor del mundo y sobre todo en la época de pandemia, cuando se hablaba de cómo será la recuperación post-COVID, ¿no? La recuperación económica. Muchos países estaban precisamente en esta discusión, en este análisis de, bueno, ¿quién paga la crisis, no? Y se han generado una serie de impuestos, ¿no? Alrededor de, por ejemplo, los bancos, ¿no es cierto?, los grandes grupos económicos, los monopolios, porque es importante bajo digamos, el concepto de entender que la riqueza se genera socialmente, y si la riqueza se genera socialmente, esa riqueza sí que puede ser redistribuida de forma un poco más equitativa, sobre todo partiendo de momentos en los que vivimos crisis, ¿no? Como la que vivimos en este momento, crisis de seguridad, crisis económica, porque no puede ser posible que en este país haya 5 millones de personas que comen una sola vez al día. O sea, a mí me parece criminal y es una cosa que no podemos concebir realmente, vivir en un país donde tal vez nuestro vecino, nuestra vecina no tenga para llegar a fin de mes. O sea, es una cosa realmente dolorosa. Y yo creo que eso es algo a lo que deberíamos encaminarnos, ¿no es cierto? Un proceso de redistribución de la riqueza. Por otro lado, creo que ese proceso tiene que ir acompañado de una muy, muy seria estrategia de Estado
Y ojo, digo estrategia de Estado y no estrategia de gobierno, porque la estrategia de Estado es algo que debería perdurar en el tiempo, ¿no? Independientemente de si es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un poco lo que tiene Europa, ¿no? No toda Europa, más ciertos países de Europa, que es un estado de bienestar. ¿Qué implica tener un estado de bienestar? Y es que, por ejemplo, la salud y la educación no se tocan, porque son espacios, son herramientas, mecanismos para romper los círculos de la pobreza. Y entonces, nosotros no solo estamos proponiendo, ¿no es cierto?, redistribución de la riqueza, sino también que exista un Estado garante de derechos que haga que, digamos, con el pasar del tiempo y con el pasar de las generaciones, esa pobreza y esa desigualdad se vaya reduciendo y entonces ya no sea, en algún punto, ¿no?, ya no sean necesarios los programas sociales, los subsidios, porque entonces vamos a tener una sociedad que parte de la misma línea base con las mismas oportunidades. Y aquí hay un dato que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces, de hecho, lo que dijo el presidente hace unos días, ¿no?, frente a la pregunta de una periodista que le decía, bueno, ok, hay productos básicos que no pagan IVA, pero hay una serie de otras cosas que sí pagan IVA, como, y la periodista decía, ¿no?, como irse a comer a un restaurante. De hecho, supongo que esto paga IVA seguramente. Y entonces el presidente decía, además, muy suelto de huesos, decía, bueno, que trabajen más y así entonces van a poder comer entrada, plato fuerte y postre. Entonces, claro, eso no solamente denota un tremendo desconocimiento de la cantidad de horas que trabaja una persona que no está empleada 8 horas y que de hecho son la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen un empleo formal o que incluso tienen y no se les paga hora extras, que están trabajando más de 8, 10, 12 horas al día, que además, porque las personas que tienen menos recursos económicos por lo general viven bastante lejos de los centros económicos, de los centros de trabajo, y entonces tienen que desplazarse desde su casa a su trabajo y eso ya te está quitando una hora y media. Entonces no solamente que pasas 10 o 12 horas en tu trabajo, sino que además en trasladarte de tu casa a tu puesto de trabajo estás más o menos perdiendo 1 o 2 horas en ir y volver. Entonces el presidente claramente no dimensiona lo que implica el trabajo que implica ser pobre en un país tan desigual como este, donde además no tenemos servicios públicos como salud y como educación. Y esto que les decía que me parecía muy importante, que lo leí hoy en la mañana, y es que existe ahora precisamente para medir este tipo de cosas y para contraponer, ¿no es cierto?, discursos del el pobre es pobre porque quiere, bueno, que trabajen más, bueno, vagos que les gustan los subsidios. Hay un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano. Y lo que dice este índice básicamente es que digamos, en los 5 primeros años e incluso en la etapa de gestación de un ser humano, en la etapa de gestación hasta los 5 primeros años es donde se acumula una serie de oportunidades o pierde ciertas oportunidades de desarrollo incluso cognitivo. Y en esa etapa, ¿no es cierto?, desde la gestación hasta los 5 años, incide muchísimo, por ejemplo, el nivel de estudio de tus padres, el nivel de ingreso de tus padres. Es decir, vos no hiciste nada, ni siquiera, un minuto, uy, Dios mío, me faltan 2 ejes. Bueno, corro. Pero ahí para que igual nos cuentes de estas opciones que son terribles. Ah, mira, ahí junto, también, vale. Entonces, claro. ¿cuáles podrían ser menos Y terribles? todo en un minuto, está peor que la asamblea. Dos. Ya, hora y media. Es para que, claro. No, entonces, claro, uno ni siquiera sabe decir agú y ya está un poco, una parte importante de su futuro determinado por el barrio en el que nació, por si tus papás tuvieron oportunidades de estudio, por cuánta plata tienen tus padres y si te van a poder se van a poder dar o no oportunidades de educarte, de tener salud, de no nacer en una provincia, por ejemplo, como Esmeraldas, donde es altísimo el índice de pobreza y de desnutrición. Entonces, para mí, el Estado cumple un rol fundamental. Y si bien es cierto lo que dice Pablo respecto de que obviamente hay una serie de trámites que son una pelotudez completa, eso es totalmente cierto, pero yo no digo que esto haya dicho Pablo, pero sí hay ciertas voces, ¿no?, que además de estos 7 años han venido hablando muy fuerte de un supuesto Estado obeso.
y yo les traje unos datos para decirles que no es tal. Porque, de hecho, el día de ayer el ministro de Finanzas nos presentaba la reforma presupuestaria. Y él lo que nos decía es que el 74% del gasto público en salarios está en un 39% en el sector de educación, eso quiere decir docentes, en un 17% en el sector de seguridad y en un 18% en el sector de salud, es decir, médicos, enfermeras y demás. Todo eso suma un 74%. Entonces, si bien obviamente todos queremos que funcione el Estado de una forma mucho más óptima, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, de hecho hace unos años, el EMI estaba ahí, se aprobó una ley de eficiencia de trámites, una cosa así, para que no te tengan que pedir que la copia, que no sé qué, que el papel, que tal, incluso una cosa bastante digital, que en eso yo estoy plenamente de acuerdo. Otra cosa es hablar irresponsablemente de recortar el Estado. Y eso sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando hablamos de recortar el Estado no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de recortar la oportunidad que pueden tener los niños y niñas de tener un alimento escolar, desayuno escolar. Había muchos niños que el desayuno escolar era la única comida que comían en el día. Y eso se les está siendo negado. Cuando hablamos de recortar el Estado, estamos hablando también de dejar sin insumos médicos a los hospitales. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con, digamos, el discurso del Estado obeso. Y solamente con esto cierro, y es que me parece también que el Estado tiene que empezar a cumplir un rol también en términos de... Me va a autografiar. Me va a tener. Gracias. Ahí está. En términos de productividad. Porque es verdad que no solamente podemos redistribuir la riqueza, sino también hay que generar nueva riqueza, porque si no, ya no nos va a quedar que redistribuir. Entonces hay que producir nueva riqueza, y esa producción de la riqueza tiene que ser pensada desde otros lugares, ¿no? Y ahí sí yo quiero pensar que como generación, además, nosotros sí que podemos poner lo mejor de nuestras mentes brillantes a pensar modelos no extractivos. Yo creo que es momento de empezar, creo que lo del Yasuní es una cosa brutal. O sea, es un hito a nivel mundial, o sea, es el primer país del mundo que se pronuncia sobre una cosa de esta magnitud, y por ende también nos obliga no solamente a pensar que hay que detener la extracción, sino, bueno, cuáles son las alternativas para generar riqueza de forma responsable, y no solamente con la naturaleza, sino de forma responsable también con la propia fuerza laboral. Y solo con esto cierro, te prometo 30 segundos. Es que yo ayer vi una cosa que les invito a que vean también si tienen Twitter. La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? El día de ayer, en una entrevista en Ecuavisa, decía que nosotros el lunes aprobamos una ley para proteger los derechos laborales en términos de acoso y violencia hacia los trabajadores. Y la señora el día de ayer en una entrevista dijo que, y además de esto no era cortado malintencionalmente, porque ella subió el corte, o sea, ella subió lo que ella quería decir, y la Jus lo tuiteó también. Entonces, esta señora lo que decía era que el aprobar una ley que proteja los derechos de los trabajadores en contra de la violencia y del acoso iba a hacer que se genere mayor desempleo. Es decir, la señora vive en el oscurantismo total, y entonces ella banca la esclavitud a tope y piensa que entonces los trabajadores solo pueden tener trabajo bajo condiciones de abuso y de explotación. Entonces, a eso me refiero con nuevos modelos de pensar la generación de riqueza y de empleo. Ahora sí cierro. ¿Puedo seguir como conversando y sin tomarles en cuenta a ustedes? Más o menos, así es como está, Si podemos es o lo no. que está pasando. Si podemos o no. Dale, por favor, Claro, por favor. Claro, sigamos nomás. Ustedes vayan a sentarse. Pero Ustedes vayan a sentarse. Yo tenía una pregunta. Yo pensaba seguir la conversación nomás. Va en la misma línea. A ver, dale. Porque cuando se nos estaba ocurriendo el tema de esta conversación, la pregunta más básica que se me venía a la cabeza es: ¿y qué estamos haciendo ahorita? O sea, ¿cuáles son las medidas que está tomando ahorita el Estado para estar menos en la mierda? Y ahí mismo sería, al mismo tiempo la pregunta es: ¿cuándo no hemos estado? ¿Qué gobierno ha estado mejor en un sentido económico? Pero no vamos a caer en la propaganda aquí, ¿no? Esto es una conversación sana. Alguien querrá caer en la propaganda, no, solo digo nomás. A ver. Bueno, entonces la pregunta va por ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Y digamos, sin propagandas, ¿cuándo no hemos estado en la mierda? Yo creo que este tipo de conversaciones debe ser
sobre los temas más de fondo del país. Y la verdad que hoy lo que estamos haciendo es simplemente tapando huecos, la realidad, tapando huecos para poder pasar el año y quizás el año siguiente o lo que sea. De mi Y carrera eso- universitaria era. Y eso a mí no me creo que es necesario, porque también la vida hay que pasar el año, hay que cerrar el año, hay que conseguir la plata para pagarle a la señora de la tienda de la esquina y todo, pero eso no es lo fundamental, no. Entonces yo sí quiero volver a algo que se acaba de plantear, y eso me parece que es un tema de discusión de fondo en el Ecuador. Tú decías del modelo de desarrollo, podemos llamarle como quiera, pero tú empezaste diciendo, que en la última frase le corregiste, gracias a Dios, sí, el tema de... es el tema Ahorita de que vamos a cachar. que la redistribución debe ser el centro de la estrategia de desarrollo. No. En mi cuadro hay 3 puntos. Sí, pero ya te digo, en la última frase tú dijimos, pero te dijiste, también hay que generar riqueza porque si no, ¿cómo se redistribuye? Entonces eso es un tema bien importante. O sea, ¿no? Y en el pasado, en los últimos 10, 15 años, hay varias personas, podríamos mencionarlas, pero no vamos a mencionar, que han dicho eso. O sea, la redistribución es el centro del... No. En un país como el Ecuador, el centro del modelo de desarrollo debe ser generar más riqueza y al mismo tiempo redistribuirla de manera eficiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso debe ser generar más riqueza y al mismo tiempo redistribuirla de manera eficiente. Pero primero enfocarse en el generar. Por eso digo, tienes que generar para poder redistribuir. Y no te estoy diciendo que vas a redistribuir 30 años después, por eso dije la frase. Y al mismo tiempo redistribuirla de manera eficiente. ¿Qué quiere decir de manera eficiente? Lo que dije al inicio, que permita tener mejor seguridad, mejor educación, mejor salud, las cosas básicas, ¿no? 4 o 5, puedes mencionar las que quieras, no importa, eso ya sabemos qué es, ¿no? Entonces, eso debe ser el objetivo. Pero no es primero la redistribución y luego, cierto, también hagamos un poquito de generación, no. Eso es el objetivo fundamental. Entonces, si nos queremos poner de acuerdo sobre un modelo de desarrollo que se fundamente sobre lo que acabo de decir, eso me parece sensato, porque creo que, no es porque yo lo estoy diciendo, ni mucho menos, sino porque creo que es algo que puede aglutinar a los a la gente, ¿no? Porque si tú simplemente dices, tenemos que generar riqueza y punto, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Si tú dices, vamos a redistribuir la riqueza como primera cosa, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si decimos, vamos a generar riqueza y al mismo tiempo redistribuirla de manera eficiente, entonces sí creo que podemos empezar a caminar, que es el objetivo de estas conversaciones, ¿no es cierto? Es reírnos un ratito, pero sobre todo... Ve, yo le veo lejísimos, nadie me ha acercado, o sea... Efra, acolita con un plato. O tal vez no pagué, voy a pagar un ratito, ya voy a pagar y para que me acerquen, sí, ya voy a pagar para que me acerquen. No, ya. Entonces, ¿ese chiste no te gustó? Estuvo increíble. Entonces, yo creo que sobre eso yo sí creo que podemos ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué yo digo redistribuir de manera eficiente? Por una razón muy sencilla. El Estado, que es el redistribuidor en el Ecuador, en cualquier sociedad, Ahí no te iba a poder ir. tiene un gasto, es decir, hace redistribución con 40% del PIB. Es decir, 40% de la economía ecuatoriana está en manos del Estado central, de los municipios, de las entidades públicas, etcétera, lo que sea. ¿Sí? 40% es enorme, ¿no? Es enorme. Entonces, cuando decimos, hagamos redistribución, no, la palabra correcta tiene que ser hagamos redistribución eficiente, porque redistribución ya la hacemos en la proporción del 40%. Y si eso no está generando buenos resultados de salud, en educación, etcétera, es porque estamos haciéndolo mal. No es plata lo que falta, 40% del PIB es un platal. ¿Cómo se vería una redistribución eficiente del 40%? ¿Cómo se vería? En un mundo Eficiente perfecto. es que tú digas, yo tengo 40%, que son 45.000 millones de dólares, y yo diga, entonces ahora veamos qué estoy gastando en salud y qué estoy haciendo bien y mal en salud, qué estoy haciendo bien y mal en educación, qué estoy haciendo bien y mal en esto, para gastar de buena manera. Pero no es posible que nosotros estemos gastando 40% del PIB y al mismo tiempo decimos, estamos haciendo muy poco, no estamos resolviendo los problemas, es que lo estamos haciendo mal.
Por favor, no nos engañemos, lo estamos haciendo mal, porque 40% del PIB es un platal. ¿Sí? Entonces, yo digo, por eso, desde el principio he dicho, tú mencionabas el empleo de la gente y todo eso, yo dije desde el principio, hay que generar más crecimiento económico, porque eso ayuda a resolver el problema del empleo, el ingreso, la pobreza, etcétera, como en primera instancia. Y segundo, hagamos que el Estado cumpla su rol para ayudar a la gente en esas cosas fundamentales de la vida, ¿no? Entonces me parece a mí simplemente que ese título, para mí, es un buen título, que es generemos más riqueza y al mismo tiempo redistribuyamos de manera eficiente, ¿no? Ya. Otro tema que me parece a mí muy importante de discutir en el Ecuador, pero nuevamente no lo discutimos, porque cada uno se pone en su esquina en el Ecuador. Es un gran problema del Ecuador. Aquí estamos debatiendo agradablemente y no estamos cada uno en su esquina, estamos tratando de compartir y bueno, lo que sea, está bien. Sí, pero en el Ecuador en general nos ponemos cada uno en su esquina y entonces el tema extractivo, petróleo y minería, ¿no? Los unos dicen, en el Ecuador deberíamos, aquí póngame el mío por favor, gracias, muy amable. Y también ese póngame a mí. Sí. Esto es la generación, esta es la redistribución de usted hacia mí. Excelente. Sí, ya. Entonces, los unos dicen, no podemos hacer extractivismo en Ecuador ni petróleo ni minería porque no es bueno para el medio ambiente y para esto. Y los otros dicen, en cambio, el Ecuador tiene una riqueza que hay que explotar totalmente porque no somos capaces, ¿acaso no somos capaces? Yo no puedo creer que no seamos capaces en el Ecuador de sentarnos y decir, a ver, estos son tus argumentos, estos son los míos. ¿Será que no hay ningún lugar en el Ecuador donde podemos hacer extractivismo? Este lugar no, porque afecta las fuentes de agua. Este lugar de pronto sí, porque no afecta o afecta poco. Acá sí, acá no. Pongámonos de acuerdo en cómo hacerlo. Yo no puedo creer que no podamos llegar a un acuerdo de esa naturaleza, pero tal como funcionamos, no llegamos a ese acuerdo porque cada uno se pone en su esquina y no se mueve de su esquina. No. Y entonces una de las cosas que en el extractivismo yo creo que deberíamos discutir, porque a mí me parece sinceramente que es un absurdo que si tenemos una riqueza no la utilicemos, ¿sí? Me parece absurdo, es que la utilicemos inteligentemente. ¿Cuál es el problema de los recursos naturales? Es que hay dos expresiones en economía. La una es el lado malo de los recursos naturales. No es la palabra, por ahí se me fue la palabra de verdad. Y a mi edad ya empiezan a fallar las palabras. Sí. Y la otra es el lado bueno, digamos, de los recursos naturales. ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Es... en inglés, curse en inglés, exacto, pero no quería ser antipático de decir en inglés. Pero ya estuvimos bien antipáticos ambos, sí, la verdad, sí. La maldición de los recursos naturales, y la otra es la bendición de los recursos naturales, que tiene que ver con el uso. ¿Cuándo se da la maldición de los recursos naturales? Cuando la sociedad se acostumbra a recibir una plata caída del cielo, porque el recurso minero y petrolero es un poco caído del cielo, y entonces la sociedad se daña, porque dice, esta plata fácil me cae encima, entonces yo voy a ir y les llega al Estado, entonces yo voy a ir al Estado a conseguirme un empleo, aunque no sea eficiente el empleo, no importa, yo consigo un empleo, consigo un proyecto, consigo esa plata, me viene a mí, y entonces malgastamos la plata, y ahí es una maldición de los recursos naturales. La bendición es usar bien. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, pero obviamente no soy nadie y está bien, sí, es que esa plata deberíamos usarlo como lo hacen los noruegos. Yo sé que no somos noruegos, pero bueno, pero como lo hacen los noruegos, que es utilizar ese dinero para capitalizar el fondo de jubilación. Porque entonces deja de ser una pelea de todos los días por esa plata, dame a mí un contrato, dame a mí un empleo, dame a mí esto, yo municipio te pido que me des. Deja de ser una pelea de todos los días para malgastar la plata y se convierte en un tema que es para los jubilados, que la verdad, cuando la gente, y cuando digo los jubilados no me refiero solo a los jubilados formales, porque uno de los problemas del Ecuador es que hay muchísimos jubilados informales, gente que no está en el sistema, gente que es pobre. Entonces, cuando digo el sistema de seguridad social me refiero a los jubilados en general, ¿no? Entonces deberíamos empujar petróleo y minería y esa plata ponerlo en un fondo que capitalice la jubilación de los ecuatorianos. Entonces deja de ser una pelea de todos los días y se convierte en una, digamos así, una pelea por el futuro, una pelea por los jubilados, ¿no? Y entonces ya tienes un fondo que va manejando eso. Entonces, yo creo que
Esas son el tipo, y disculpa que no te contesté tu pregunta de qué estamos viviendo ahora, porque ya te digo, estamos viviendo simplemente una situación de parches en la cual decimos, vea cómo superamos los problemas. Yo creo que hay que discutir cosas de futuro, porque al final aquí hay mucha gente joven que van a ser el futuro, entonces sí hay que discutir cosas de futuro y no solo las cositas ahora de cómo estamos pasando. Aquí acabo de mencionar 2 o 3 cosas que me parecen importantes para esta discusión del futuro. Ya, algunos temas es, bueno, se plantean como 2 cosas fundamentales. En el caso de Noruega, y estoy de acuerdo que algo muy beneficial de Noruega es que se les permite también como Estado nacionalizar gran parte de esos recursos. ¿No sería bastante problemático en el Ecuador? O sea, ¿cómo se podría llevar a cabo esa nacionalizar esos recursos? Y por otro lado, también se plantea como se dice si se genera más riqueza y hay más riqueza y uno de los factores principales es tener más dinero, a grosso modo, o sea, ese dinero desde tu punto de vista, ¿eso llega a las demás personas? O sea, estamos hablando un poco de esta teoría del goteo. La teoría del goteo habla un poco de que si las personas con más dinero y los empresarios, por ejemplo, banqueros, etcétera, las grandes riquezas, si esas personas tienen esa riqueza, eso significa, y desde muchas personas y muchas perspectivas, creen que esa riqueza va a llegar sí o sí, como que va haciendo como un gotero, o sea, va bajando y llega eventualmente a toda la sociedad. ¿Ustedes son partidarios de esa teoría, sí, no? Y después de eso, si es que tienes igual una pregunta. Sí, pensé que me toca. Ay, A ver, perdón, es que preguntas que no, a ver, pienso varias cosas. Primero que, y ahí creo que ya se va a empezar a poner interesante, y es que, no digo, pero el debate es más interesante. No, pero digo cuando hay debate se pone más interesante porque Pablo dice, no, primero hay que generar riqueza y luego redistribuir. Y yo leí un dato hace algunas semanas. Disculpa, dije al mismo tiempo. Ah, bueno, vale. Pero bueno, igual sigue siendo un debate porque yo pienso que este dato que les decía, decía algo así como que si todos los ciudadanos del mundo tuviéramos un consumo promedio del nivel de un estadounidense promedio, necesitaríamos 7 planetas. 7 planetas para que ese nivel de consumo sea posible. Entonces, claro, este punto, digamos, este dato a mí me ayuda como a reforzar la idea de que primero lo que hay que hacer en este momento es redistribuir lo que ya existe. Este país, solamente el año 2000, paren que aquí tengo la cifra, solo el año 2020 este país perdió $7,000 millones por evasión fiscal. $7,000 millones. Y esto es grande, es un montón de plata. O sea, es una plata que ni siquiera somos capaces de imaginar. Entonces, claro, ¿a dónde se va esa plata? A paraísos fiscales. Y los ricos, por más que se compren todos los días el último carro del año, no van a lograr gastarse esa plata. Es plata que solamente sirve para acumular en paraísos fiscales o para tener una riqueza que es insultante para el resto del mundo. Entonces, yo sí creo que lo que corresponde en el orden de los factores, ¿no? Es, sí, redistribuir la riqueza, pero buscar, digamos, otras formas de generar riqueza de formas más amigables, no solamente para la naturaleza, sino también para la gente, para los seres humanos. Y a mí, y esto es algo que decía, alguien decía que no hagamos publicidad, pero yo sí lo voy a hacer. El expresidente Rafael Correa decía una cosa que me parecía lindísima y que yo la llevo en el corazón siempre. Y él decía, el ser humano por encima del capital. Y el ser humano en el centro de la producción y el ser humano en el centro del desarrollo en cualquier sentido. Y eso es súper importante porque en otros países ya se están haciendo estos planes piloto, ¿no? De que la gente no trabaje 40 horas a la semana, sino que se trabajen 30 horas a la semana. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que la vida tiene que ser el trabajo sacrificado y duro? O cuando pensamos, por ejemplo, en el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano?
es que nuestra gente de color, que nuestra gente racializada vaya a Estados Unidos a trapear pisos, a tener los trabajos más precarios, y no es uno, son 2 y 3 trabajos, para poder costear el nivel de vida promedio de un estadounidense. Entonces yo aquí sí me voy a poner un poco hippie, aunque hoy no tengo la pinta tan hippie, pero sí me voy a poner un poco hippie para invitarnos como generación incluso a pensar en otros mundos posibles, en otros mundos donde realmente podamos ser felices. Porque yo no sé cuán feliz pueda ser una señora que trabaja como empleada doméstica en 2 y 3 casas y que ni siquiera le queda tiempo para ver a su hijo. Eso no es la felicidad. Entonces yo sí creo que cuando hablemos de productividad, que cuando hablemos de modelos de desarrollo, no lo veamos solamente en términos cuantitativos, porque si no nos convertimos en Chile, en el modelo chileno. El modelo chileno en su momento, ¿no? en el Chile de Pinochet, era un país próspero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que tenía unos altísimos niveles económicos, unos índices económicos buenos, pero eso no significaba bienestar para la gente. Entonces, cualquier alternativa económica siempre tiene que poner por delante a los seres humanos. Qué bacán, no me esperaba eso. Una respuesta, 2 minutos corta. Perfecto. Y de ahí abrimos para sus preguntas público, que seguro tienen, y les animamos a no ser tímidos a hacerlos, porque estamos aquí con la pizza, la cerveza, sí. ¿Esas son preguntas? Ese es el deber. Vino acá a hacer deberes. Ya tienen que pasar a limpio nomás. Mira, yo creo que algo fundamental en una sociedad es que la gente pueda escoger, no impuesto por alguien, si es que solo trabajas 30 horas o trabajas 40 horas, o si quieres esforzarte más, o si te vas a los Estados Unidos y trabajas en 3 empleos, pero al cabo de un tiempo tú mandas fotos a tus parientes de cosas que has conseguido y tus parientes sienten que tú has logrado parte de lo que querías. Tal vez tú no querías, o yo no quería, pero otra gente sí quiere. Entonces yo creo que en una sociedad es muy importante que la gente pueda tener la capacidad de escoger el camino que quiere. Por supuesto, nadie escoge libremente su camino, todos los caminos están condicionados por el entorno en que uno vive, pero en una sociedad deberíamos tener esa posibilidad, ¿no? Y a mí sí me molesta cuando desde arriba, desde la política, queremos decir, es que yo quiero que vayamos hacia ese tipo de sociedad. Es la gente la que tiene que, no los políticos, es la gente la que tiene que decidir qué tipo de sociedad quiere. Es la gente la que tiene que decidir si es que es feliz o infeliz. Es la gente que tiene que decir, eso no los políticos. Y es muy grave en las sociedades cuando los políticos empiezan a tratar de decidir cuál es esa forma de vida de la gente. Y eso me parece a mí un tema muy, muy, muy importante en la sociedad, ¿no? Sobre el resto, como tú eres una gran lectora, yo te recomiendo no que le oigas a Rafael Correa, sino te voy a recomendar, estoy seguro que habrás leído, pero puedes hacerlo nuevamente, que el señor Adam Smith, llamado el padre del capitalismo, hace 200 y pico de años, escribió 2 libros. El primer libro, que es el más famoso, se llama La riqueza de las naciones, y ahí él explica lo que tú decías, cómo funciona el mecanismo puramente económico, las ventajas, la especialización, una serie de cosas. Y él escribió un segundo libro que se llama De los sentimientos morales, ¿no? Donde él dice, y hay que leerlo, donde él dice, para que el sistema que describí en el primer libro del capitalismo, se requiere gente con valores. Y entonces yo creo que eso es exactamente el tema, esto del ser humano. Sí. Esto del ser humano es ese tema. Es el segundo libro de Adam Smith, donde él dice, se requiere gente que tenga valores. Entonces el capitalismo no solo es de unos cálculos económicos. No, el capitalismo es eso, más la suma de los valores que hacen a la gente y que hacen que el ser humano esté en el centro de la sociedad. Eso lo decía Adam Smith hace más de 200 años.
La riqueza de las naciones, Adam Smith, 200, la riqueza de las naciones y de los sentimientos morales, eso es el capitalismo, es procesos y es gente con valores. 2 minutos. Ah, sí. ¿Contestas? Bueno. ¿Quieres contestar? Estamos en la sesión de recomendaciones, ¿no? Sí, no, buenísimo. No, a ver, yo lo que creo es que sí, que hay que caminar, digamos, hacia modelos de desarrollo donde precisamente sea el ser humano el centro. Creo también que sí es muy importante pensar, a veces es difícil, ¿no? Porque, bueno, Pablo decía, cuando realmente, no cuando puramente uno piensa que es una elección y que no es una elección. Entonces, en un mundo donde además, y ahí de vuelta me vuelvo a poner hippie, y es una cosa, son como las situaciones, las condiciones económicas meramente, pero luego están otras cosas, y ahí hablo más como socióloga, ¿no es cierto? El prestigio que genera y luego toda la cultura del capitalismo, porque además el capitalismo no solamente es un sistema económico, es un sistema más bien puramente o supremamente cultural, si queremos. Entonces, en una sociedad donde tenemos que permanentemente, ¿no es cierto?, el éxito está radicado, y eso además acompañado de lo que se piensa o cómo opera el patriarcado, también pensando desde las opresiones de género, cuando ese prestigio se da por cuánto tienes, por qué cosas materiales tienes, independientemente de si eso signifique para ti un costo de vida. Entonces creo que sí hay que pensar en qué otras opciones de vida, en qué otros modelos de vida, qué otros sistemas que tal vez ni siquiera se han creado hasta el momento, digamos. O sea, conocemos un poco lo que podría ser el comunismo, lo que podría ser el socialismo, el capitalismo. Bueno, tal vez es momento de que como generación incluso empecemos a pensar otros modelos, que puede ser una combinación de todo lo mejor de los anteriores, pero que todavía tal vez no lo hemos descubierto, y creo que un poco esa podría ser la invitación también, ya pensando un poco más como a futuro. Perfecto. ¿Tu pregunta? No, abramos a preguntas al Ya, el al negro público. quería preguntar Yo que tengo en una serio, en serio, ¿cómo lava dinero? En Él un quería caso preguntarlo. hipotético, tengo un restaurante, ¿cuál sería la forma de lavar dinero? Pero eso iba a ser pregunta después. Quería primero abrir Y yo así, haz tu pregunta. Pueden pensarlo y de ahí terminamos con eso. Sí, por acá de... ¿Alguien Que tenía una tenía pregunta? preguntas, y de ahí acá atrás también, no sé cómo se llaman, perdón. Ya. No, acá. Porque ¿Quieren venir al micrófono? Sí. o- Sí, ustedes pueden contestar de este. Bueno, cuando sea. Toma. También disfruta la cerveza. Igual ahí hay un pedazo de pizza y hay más, si es que tienes hambre. Perdón por ser esta persona, pero más que una pregunta tengo un comentario, ¿cacho? O sea, justo con lo que dijo Jairen, a mí sí me preocupa que sigamos hablando de que hay que seguir produciendo, y quería tomar las palabras de Jairen. Yo no soy fan de Rafael Correa para nada, a diferencia de mis compañeros, algunos de mis compañeros de mesa, pero yo creo que... ya les puso, ya les dijo, ya les fonó. No, yo les Oye, amo que vales a verga, mis dice. compañeros de mesa y le amo a la Jairen, mi autoridad electa favorita. Pero yo creo que esta frase de el ser humano sobre el capital debemos cambiarla por la vida sobre el capital. Nosotros somos una especie que compartimos el mundo con un montón de otras especies y tenemos una responsabilidad ética de que somos la única especie que tenemos conciencia de eso. Y ahorita estamos viviendo la 6ª extinción masiva a causa de nuestro sistema productivo, de nuestro sistema de desarrollo. Y la razón es nuestra forma de producir. Entonces, seguir produciendo de la misma forma que lo hemos hecho ya no es una opción. Y dinero en el mundo para que todos vivamos bien hay suficiente. Entonces, yo creo que eso no es negociable aquí en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Entonces, para mí la única opción es redistribuir y redistribuir y poner la vida en el centro, el cuidado en el centro,
los trabajos del cuidado en el centro, y yo sí agradezco mucho que hayas traído eso a la discusión, y yo creo que tenemos que, como generación, nuestra responsabilidad es esa, o sea, imaginarnos un nuevo sistema, un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo mundo posible. Eso. Haciendo hincapié que el mundo es finito, ¿no? No hay recursos, claro, los recursos no son para siempre, no son infinitos. Bueno, aquí hay, bueno, acérquense, Acá. sí, se tienen que acercar. Hagamos como que Había una como fila acá, una- ajá, no sé cuánto dura, no sé cuánto se extiende este micrófono para nosotros acercarnos. ¿Cuál se acerca más? A ver, ¿cómo? Perdón, estaba moviéndome. Si es que la crisis fiscal pondría en riesgo la dolarización. Contesto así, pero rápidamente. Hay gente que cree que sí, yo creo que no. ¿Ah? ¿Listo? Porque creo que, ¿Listo? se van ¿Qué a- más? que los Solucionado problemas fiscales que Siguiente hay se pregunta. van a ir resolviendo y no necesitan mecanismos que pongan en riesgo a la dolarización. La dolarización solo se pone en riesgo si es que el gobierno emite algún tipo de dinero, que no son dólares, algún tipo de dinero, y le obliga a la gente a utilizar ese dinero. Eso es la manera de afectar la dolarización. Eso no va a suceder. Viva tranquilo. Viva tranquilo. Sí, viva Ya. tranquilo. De ahí, quisiera ser, lo bueno de ser profe es cuando te sabes los nombres de la gente y dices, sí, Pepito, por favor, tu pregunta, pero no me sé. Entonces, aquí tenías la mano levantada hace un rato, ahí dígalo fuerte porque no se extiende el micrófono. Bueno, primero agradecer el espacio, me parece una iniciativa súper chévere para Todos los miércoles. Claro. compartir varias ideas. Empiezo diciendo que hace más o menos 26 años en el auditorio de la Universidad Católica yo oía a usted, Pablo, debatir con Alberto Acosta, padre, lamentablemente sobre los mismos temas. Ah, sí, es una gran verdad. Lamentablemente las mismas discusiones, lamentablemente las mismas ideas. Entonces, y claro, en esa discusión de hace 26 años el mensaje también era, porque yo en ese momento estaba en el lado de los estudiantes y también era, ustedes son el futuro, ustedes son los responsables, ustedes van a pensar nuevas formas de hacer economía y míranos. Lamentablemente... Claro, no era... sí. ¿Qué tal resultados? Estamos generando las nuevas generaciones que son ustedes, que van a ahora sí a salvar el país. O sea, todos solo se están pasando la pelota, dices. Chuta. Entonces, pero lo que yo creo, ya un poco haciendo comentarios de lo que he escuchado, yo creo que hay algunas cosas que sí debemos replantearnos desde el punto de vista más profundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay términos del debate que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, hablamos aquí de generación de riqueza y de redistribución. Creo que nadie aquí se opondría a que son necesarias ambas, tanto la generación como la redistribución. El problema es que lo pensamos como dicotomía. Entonces es el sector privado el que genera, el Estado el que distribuye. Y entonces es el Estado, el gobierno, el que se apropia de lo que genera el sector privado para después desperdiciar eso y actuar ineficientemente. Y no es así, porque el gobierno, el Estado, ¿dónde está gastando? ¿En quién gasta? ¿Quién paga? El sector privado. O sea, no es que hay una extracción absoluta de riqueza y que no se refleja en las cuentas de alguien más, se refleja en las cuentas del sector privado. Cuando se produce riqueza, cuando se genera investigación, y eso ahora existen abundantes estudios al respecto, el Estado ha tenido un papel fundamental en la generación del Internet, en la generación de tecnologías, en la generación de todos los adelantos que ahora vivimos. El Estado estuvo presente. Entonces el Estado y el sector privado no es que sean dos entes opuestos. O sea, funcionan, son parte de una totalidad que es la sociedad. Hablamos, por ejemplo, del tema de productividad y, por ejemplo, ahí se mencionaba que la productividad es simplemente generar más valor con menos recursos. Pero ahí hay digamos, yo diría un detalle bien sutil, pero es sumamente importante. La productividad, entendida en el sistema en el que vivimos, es generación del beneficio para alguien con pocos recursos. Y ahí está el problema.
no es que la productividad está generando valor social, está generando beneficio para alguien. Y ese beneficio va a las cuentas de alguien, que alguien se apropia. Y en esa lucha de apropiación, de ese beneficio del que yo me apropio y que se extrae de algún otro lado, ahí es donde donde se generan, digamos, algunos conflictos sociales. Entonces, todo esto un poco para decir los términos en los que nosotros a veces pensamos de economía, los términos en los que nos imaginamos del mundo, necesariamente deben cambiar. Posiblemente no sean, creo yo, no van a ser objeto de un esfuerzo consciente de cambio, sino es muy posible que la situación nos force a actuar de una manera que antes no nos habíamos imaginado. O sea, a la mala. A la mano. Porque digamos que en algún momento va a producirse o va a funcionar más el espíritu de supervivencia, de adaptación que tenemos las personas, y ahí seguramente vamos a buscar formas de producción menos invasivas con el ambiente, donde se privilegie la vida. Obviamente eso va a costar, no es que es un proceso sumamente sencillo, eso va a costar destrucción, va a costar vidas, va a costar un montón de cosas. Posiblemente se veremos. Espero. Nosotros lo veremos, no creo. Como digo, hace 26 años yo teoría a Pablo, con las mismas esperanzas en ese momento como estudiante, 26 años después ya no tengo tantas esperanzas. Si me permites, yo quisiera señalar dos cosas en lo que tú has dicho. Lo una es una aclaración. Tú dices que te referías a mí, obviamente. Yo he dicho que la productividad es el valor, generar valor con con uso de menos recursos, pero dije claramente el valor no solo es el valor económico que le beneficia a alguien, dije es el valor social, es el valor institucional, es el valor del medio ambiente, es decir, he dicho lo que tú dices, que tú dices que no he dicho, pero no, sí dije, que es no solo el valor económico que les llega a alguien, es el valor social, es el etcétera, etcétera. Es decir, he ampliado la cancha sobre el tema de la productividad. Sobre el tema que tú dices, Alberto Acosta, me acuerdo perfectamente de todas las discusiones que tuvimos, no solo ese día, sino muchos otros días con Alberto, pues yo creo que el problema es que en el Ecuador tenemos a ratos ese tipo de discusiones, como hoy, estamos discutiendo civilizadamente. Entonces tenemos ese tipo de discusión, como lo tuve con Alberto muchas veces, pero esas discusiones civilizadas no trascienden al espacio, llamémosle político, de la política. Me refiero a la política en el sentido amplio. ¿Sí? Es decir, no trasciende a que la sociedad con los políticos se siente realmente a discutir los temas. Por eso es que 26 años después seguimos en los mismos y estoy 100% de acuerdo contigo. Es porque no logra trascender hacia una discusión de verdad. ¿Hay discusiones de verdad en el Ecuador? No las hay. No las hay. ¿No? Hay conversaciones como hoy, estamos haciendo una buena conversación, pero no trascendemos hacia discusiones de fondo sobre las cuales nos ponemos de acuerdo o nos sacamos las orejas hasta encontrar algún tipo de acuerdo, ¿entiendes? Ese es el gran problema y lo mismo pasará dentro de 26 años si no encontramos esos espacios que son espacios políticos, en definitiva, en el sentido amplio de la palabra, espacios políticos para hacer esas cosas. Eso no existe en el Ecuador. Ese es un gran mal, creo yo, creo. Aquí... Sí. Disculpen que no me acerque al micrófono. Ahí sí se les escucha, Buena entonces voz, está buena perfecto. voz, buena voz. Quiero hacer unas dos precisiones que el economista acaba de plantear. Es el primero de todos, que es la elección que deberían hacer las personas. Es muy difícil poder elegir algo cuando nosotros tenemos un sistema de partidos clientelista que no permite que exista una tendencia ni una ideología hacia la cual pueda ser representada por el pueblo ni los ideales del pueblo. Partiendo desde ahí. Segundo, desde nuestra constitución, es bueno tener la idea de aminorar nuestro Estado como tal y nuestros gastos, pero tenemos una situación. O sea, siempre ponen el ejemplo de Chile, Perú, Colombia. Chile tiene 130 artículos, Colombia tiene 140, no sé, Perú tiene 180. Nosotros tenemos 444 artículos. Somos un Estado de garantías y derechos. Nosotros no podemos regresar a un Estado que empeore la situación actual de los derechos. Entonces tenemos que trabajar con una visión de mantener los derechos que tenemos, respetarlos y ser progresivos en su evolución como tal. Mejorarlos, nunca atrasarlos. Tenemos un problema grave. Los dos últimos gobiernos han tratado de aminorar ese tamaño del Estado. Y lo que hemos terminado es que el CP4, servidores públicos de nivel 4, están haciendo políticas públicas para el Estado, porque se ha salido la gente que es capaz de generar lo que tiene la experiencia necesaria para poder generar una política. Eso es muy grave lo que estamos viviendo nosotros como Estado.
Hoy por hoy se está viviendo de esa forma. Tienen ustedes a un SP4 hecho cargo de grupos enteros, de situaciones muy, muy importantes para el Estado ecuatoriano, y ellos son los que deciden y crean los mandos medios. Y yo estoy aprovechando este momento que tengo aquí un asambleísta para lanzar unas ideas. Primero que nada, yo quisiera hacer la posición de que se analice desde la Asamblea la creación de una ley de competencias que sea efectiva para el Ecuador, porque aquí lo que existe es oligopolio y monopolios, y la economía es administrada y manipulada por un grupo económico que no representa ni al 0,1% de los ecuatorianos. Y tenemos muchos grupos económicos de soporte. Segundo que yo quisiera plantearle a usted es que en lugar de crear impuestos para banqueros o para bancos, se genere la posibilidad de que se reúnan con la junta bancaria y le digan, vean, ustedes están invirtiendo en todas las personas que quieren emprender, que necesitan capital para salir adelante. El 6%, nosotros no llegamos ni al 6%. Los bancos en este país no invierten el 6% en la gente que requiere un crédito. Tiene que ser por poco amigos íntimos del gerente de un banco, o entregar 7 hipotecas, 4 garantes, o lo que ustedes quieran para que les entreguen $10,000. Y lo que se ha hecho en este país es generar una política de microcrédito. El microcrédito, por eso es que ustedes ven que toditas las cooperativas crecen como tal, ¿no? Entonces ven que una persona que no tiene experiencia alguna de 19 años le dan $20,000 para que genere una empresa de chocolates en la casa. Eso es lo que pasa. Termina endeudada la persona, el otro termina feliz de la vida, moviendo plata, quién sabe cómo, porque hay oscuridad en cómo se está manejando. La oscuridad abunda, sí. Entonces, partiendo desde ahí, hablen con los bancos para ver si existe la posibilidad de que mejoren la calidad de los créditos y que inviertan esas terribles ganancias que tienen en la gente y no solo en el beneficio del banco. Porque ahorita acceder a un crédito es jodido. Una persona que tiene una empresa, una mediana empresa que está creciendo, necesita capital para crecer. Y si es que no le da el banco, nadie más le va a dar. Y el tercero que yo quisiera poner es algo muy sencillo. Nosotros tuvimos una pandemia. Hay mucha gente que se endeudó, que dejó todo a un lado para poder cumplir con sus deudas. Cumplieron con esas deudas y quedaron señalados el resto de su vida dentro de una central de riesgo. No pueden comprarse una batidora. Saquen a la gente que ya pagó esas deudas, que se esforzaron para pagar todas sus deudas de esa bendita central de riesgos, porque eso paraliza la economía de nuestro país, no nos permite salir. ¿Cómo podemos nosotros salir adelante si es que nos hemos endeudado para cumplir con las obligaciones y seguimos nosotros dentro de una central de riesgo y no podemos acceder a comprar una batidora? ¿Qué hago? Me voy a Estados Unidos. Eso le pasa a la gente. Hay gente que se endeuda para irse fuera de este país, con chunqueros, con todo el mundo, porque no puede acceder a un sistema financiero eficaz. Ustedes, vean, a mí me pasó esto. Yo necesitaba un crédito. Perdonen que me ponga como ejemplo. Tengo 3 maestrías, tengo un buen trabajo, ¿sí? Y me acerqué al Banco del Estado que me den un crédito y me dijeron no podemos darle, al menos que usted sea un jornalero. Le dije, o sea, un jornalero puede, no es que esté despreciando a nadie, pero un jornalero puede acceder a esto. Yo no puedo acceder porque pagué todas mis deudas y entré dentro de una central de riesgo. Porque yo estoy viviendo mucha gente. Yo me endeudé para poder pagar todo el crédito. Me saqué el aire y logré pagar y cumplir con todo eso. Y encima de que cumplo y castigan, no puedo hacer nada. Esas cosas son muy sencillas. Desde la asamblea se puede hacer sin necesidad de crear una ley. Una cosa que le voy a decir a asamblea, algo que cae la asamblea es el fetichismo político. Es el deporte nacional de este país. Necesitan una ley para orinar. Disculpe. Y la vida no es así. No es así. Eso es algo que yo quisiera sacar, que lo tomo presente, que pueda ser analizado. Algo bueno quizás salga de lo que les estoy diciendo. Chévere. Sí, bueno, anoté las 3 cosas que me dijiste. Igual luego, si quieres, intercambiamos contactos y podemos tener una reunión como Eso. más... mentira. No, está con la novia, está con la novia. No me vayas a meter en problemas, Pamela, te lo pido por favor. Así no, de esa manera no. No me metan en bien, problemas. De cómo se logran cosas, No me metan en problemas. No, a ver. Y a ver, yo estoy de acuerdo y solamente quería decirte esto, tú decías, ¿no es cierto? Como los bancos, mucha gente, ¿no? Esto no es una cosa que le escucho por primera vez, de hecho lo he escuchado recurrentemente y es, nosotros tenemos altísimas tasas de interés.
altísimas Sí, tasas de de como interés, del 9. es una locura. O sea, y te digo, a nivel de muchos sectores, ahora mismo, bueno, más bien desde el periodo pasado, antes de que nos disuelvan y nos manden a la casa, pero nosotros teníamos un proyecto, y lo continuamos en este periodo, para trabajar con estudiantes que adeudan créditos educativos. Y esa es una problemática que a mí me vuela la cabeza, porque hay casos donde tú debías, no sé, $40,000 y obviamente te quedaste sin trabajo por la pandemia, tuviste familiares que murieron, no pudiste enfrentar esa deuda y ahora tu deuda ya no es de 40,000, sino es de $70,000 en 2 años. O sea, es una locura lo que está pasando y de vuelta los créditos se están tomando como tasas de consumo y no se están respetando, los bancos no están respetando las tasas de interés, la tabla de intereses que emite el Banco Central. Y eso pasa por una cosa básica, digamos. En el gobierno de Moreno hicieron unos cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero, donde hicieron que la Junta, ¿no? Escribieron unos requisitos para que los miembros de la Junta Monetaria y Financiera sean o cumplan los requisitos como haber tenido la trayectoria en un banco, por ejemplo. Entonces, ¿qué genera ese tipo de normativas? Que haya puertas giratorias donde van a ser los propios enviados de los propios bancos quienes sean los únicos que pueden cumplir con esos requisitos para hacer, ya no trabajar, digamos, en el sector privado, sino llevar los intereses del sector privado a trasladarlos al sector público. Esos son, digamos, las llamadas puertas giratorias. Entonces, nosotros no podemos pedirles, ¿no es cierto?, que a la Junta Monetaria y Financiera que regule a los bancos a favor de la gente, si esos delegados de la Junta son personas que trabajaron antes en un banco o que son enviados por los propios banqueros. Pasó con el exministro de Finanzas, Richard, ¿cómo era? Richard Martínez, el famoso Richard Martínez, ¿no es cierto? Entonces, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Habría que pensar, nosotros por ley no podemos bajar la tasa de interés, porque eso es una competencia que está en la Junta Monetaria y Financiera, pero sí podemos pensar otras reformas que haga que la Junta, o más bien que se respete, por ejemplo, esta tabla referencial de intereses. Y otra cosa que tú mencionabas sobre el tema de la central de riesgos, hay varios proyectos de ley sobre esto. De hecho, se volvió una problemática mucho más aguda a partir de la pandemia, porque evidentemente la gente se quedó sin trabajo. Si vos no tienes trabajo y no tienes ni siquiera para comer, evidentemente no vas a poder pagar el crédito, eso es algo obvio, y los bancos no solo te castigan, ¿no es cierto?, con interés sobre interés sobre interés, sino que además, incluso pagando, quedas fichado, ¿no es cierto?, para toda tu vida, y eso es una cosa bastante jodida. Entonces hay varios proyectos de ley alrededor de ese tema, te los puedo hacer llegar, sería lindísimo que nos des tus observaciones también y bueno, seguir trabajando en estos temas. Perdón a la novia, ¿no? Increíble. Sí. A ver, O hablamos ahora. Ah, ya. Buena voz. Yo creo que todos aquí tienen buena voz, no creo que hace falta que se acerquen al micrófono. todos son Novoa. Buenas noches a Lucio, a Jaime. Temía alargarme un poco, pero bueno, creo que sí tenemos un poco de tolerancia en el tiempo. Espero no O sea que todas estas hojas sí eran preguntas. Pero son unas, no 6 hojas, señor. son unas anotaciones sobre la primera parte. Tengo otra sobre la segunda, pero eso no lo voy a hacer, de la intervención de Pablo Lucio. Primero, porque me parece importante que al menos podamos discutir sobre cierto presupuesto del que parte la posición de gente de la corriente teórica de la economía a la que pertenece Pablo Lucio, que tiene
Sí, sí. Oye, por favor, amigos, amigas, todo ha sido pacífico, por favor. Ahorita terminas, pasamos a te pregunta y ya. Ok, sí, pero ya. O sea, cerremos, por favor. Sí, ahora sí. No hay, es decir, cuando Ok, les doy tiempo para contestar y las siguientes preguntas. Bueno, ahora todos son estudiantes, nosotros somos los profes. Mucho respeto, por favor. Si no se van de mi clase, todos, a los ambos lados y a todo el mundo. Les dejo responder, dejamos 1 o 2 preguntas máximo y después Jai tiene que volver a la asamblea. Entonces, ahí les invito a que se tomen una cerveza, a que sigan comiendo pizza y ya, pues, escuchen música. No. Sí, porque no se enojen. Si nosotros dos no nos hemos enojado, no se enojen ustedes. Sí. A ver, tú has planteado muchísimas cosas que obviamente en 2 minutos no se puede evacuar. Hay cosas muy interesantes, en fin. Yo solo te voy a plantear solo voy a plantear 2 cosas. La primera es que tú dices que los neoliberales han planteado bajar los presupuestos de educación, de salud, eliminar, decías tú, el tema del desayuno escolar, una serie de cosas. Bueno, yo dije desde el principio que una de las funciones del Estado es hacer esas cosas, entonces, al menos yo no puedo contestar eso porque no estoy de acuerdo. Yo jamás he planteado eso. Es más, yo lo que he planteado desde hace 1000 años, he planteado que el rol del Estado debería arrancar en -9, por decir algo, incluso un poco antes. Unos 9 meses, me refiero, desde la gestación, la madre, el rol del Estado debería ser apoyar en el tema, por ejemplo, de salud. No es un tema que arranca cuando tengo 10 años, ¿no? El tema de salud arranca en -9, ¿no? Entonces, así que a mí al menos no me llegan ese tipo de comentarios neoliberales porque yo jamás he planteado eso, ¿no? Ni aquí ni en ninguna parte. Sobre el tema del crecimiento económico y el empleo, más allá de lo que sucede en los Estados Unidos y si Google, Amazon y todo esto, hablamos del Ecuador. En términos no mitológicos ni nada de eso, sino en términos sencillos. Si en el Ecuador hay mucha gente que no tiene empleo adecuado, y el empleo adecuado es 8 horas al menos y al menos del salario básico, y hay gente que tiene solo 4 horas de trabajo, y nosotros queremos mejorar la situación de esa persona, pues esa persona lo primero que le va a ayudar a esa persona, es en vez de trabajar 4 horas, es poder trabajar 8 horas. Es lo primero que le va a ayudar, ¿no? ¿Y eso, y qué sucede? ¿Y cómo se logra que más gente en lugar de 4 horas trabaje 8 horas? Eso se llama crecimiento económico. Llámale como quieras. Puedes llamarle más actividad económica, puedes llamar lo que quieras. Pero en definitiva lo que significa es que esa persona va a poder trabajar las 8 horas que van a mejorar su ingreso, a no ser que tú me digas, no, esa persona yo no quiero que llegue a trabajar 8 horas, yo quiero que siga ganando 4 horas, trabajando 4 horas, y yo a través de la redistribución le voy a completar esas 4 horas adicionales. Ya son 2 visiones de la vida, pero en general lo que la mayor parte de personas dicen es yo en lugar de trabajar 4 horas, quisiera poder trabajar 8 horas para con eso darle una mejor situación a mi familia. Si hay mucha gente que pasa de trabajar 4 horas a trabajar 8 horas, eso significa un mayor crecimiento de la economía.
No hay otra expresión, y esto no es un tema mitológico, no es un tema filosófico, no es un tema de ninguna naturaleza, es un tema de la vida real. Si quieres que la mitad de la gente trabaje más horas y tenga un mejor ingreso, eso significa más crecimiento económico, no hay otra manera, ¿no? Y ya te digo, en términos sencillos es sumar y restar, nada más. Entonces, por eso el crecimiento económico es importante, porque va a permitir que más gente, en lugar de 4 horas, trabaje 8 horas, eso es todo, no hay misterio. Luego le podemos poner 1000 reflexiones filosóficas útiles, y no estoy diciendo que no sea útil, solo te digo que por eso arrancamos de eso, que la gente pueda trabajar 8 horas en vez de 4. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, ¿sí? Y sí. Ok. ¿Quieres acercarte o...? Sí, ajá, alguna mujer que haga una pregunta hoy. Sí, porque allá muy lejos. Pásale. Sí, una ha hecho una pregunta. Ya, primero, con el pana que estaba antes hablando, no quise ser grosero, solo que era como, o sea, hay también otras personas que queremos hacer preguntas y hay que respetar el tiempo de otras personas, nomás, es todo. Te pido disculpas si fui grosero, eso es todo. Quería ser amable y quería decir, ok, ya cometí un error, ya. Lo segundo, bueno, primeramente era hablar un poco con respecto a lo que tú estabas diciendo, Pablo, con que si es que hay un crecimiento en la economía y una mejora en la economía, entonces va a haber una mejora en la sociedad. Eso es un poco obvio, entonces realmente los mecanismos para los cuales se podría llegar a un mejoramiento económico no se han hablado. Se queda muy ambiguo y creo básicamente que, bueno, hablaste también con el tema de la redistribución de la riqueza. Me pareció que te parece mucho que sea un 40% del PIB. No sé por qué realmente, si estamos hablando de redistribución de la riqueza, la gran mayoría de los recursos se los lleva el gran capital. Entonces, claro, si es que, por ejemplo, hay florícolas o cosas así en Malchinguí o lo que sea, el capital o la florícola sí tiene el recurso del agua al 100% todo el tiempo, mientras la población aledaña tiene que estar racionando el agua. Entonces, no sé por qué sería 40% mucho, y cuánto entonces sería para ti lo justo para que exista una mejora en la economía. Bueno, y lo mismo, bueno, para los dos, ¿cuánto sería el porcentaje justo? ¿Cuánto es lo que debería recaudarse y redistribuirse para que exista este estado de bienestar que todo el mundo está soñando? Vamos con la otra pregunta de una vez. Sí, la otra pregunta de una vez para contestar las dos de una vez. No se vayan porque pero alto. Primero, felicitar al Zíngaro por el espacio, a Jairén por ser una asambleísta que viene a oír a la gente que nace en Mamá. Y a Pablo Luque también, porque creo que el ejercicio que han hecho los profes de la San Francisco es justo lo que debería hacer la academia. Creo que nos está debiendo la academia de pensar en el país, y que ojalá también los que toman decisiones puedan oír a la academia, debatir con la academia. Después de las felicitaciones ha sido un poco de polémica. Yo quisiera que generacionalmente, como ha dicho Jairén, un día dejemos de hablar de Correa. Eran en serio los shots, perdón. Sí me parece súper contradictorio hablar de él como una persona referente, de poner a las personas en el centro y al mismo tiempo hablar de Yasuní, cuando él fue quien usó todos los mecanismos del Estado, una asamblea consecuente, una corte constitucional pisoteada, para explotar el Yasuní. Cuando explotó el Yasuní, afectó los derechos de todos los que, espero que hayamos votado que sí para que haya la consulta, y afectó los derechos sobre todo de los pueblos en aislamiento voluntario. Recordemos que cambiaron los mapas para poder explotar el Yasuní, de un día para el otro. Entonces, para mí no es un referente de alguien que ponga a las personas en el centro, y no lo es no solo por el pasado, sino por el presente, porque hoy ese señor sigue teniendo como agenda la impunidad de todos los prófugos y el retorno al pueblo. Así que él no pone a la gente en el centro. Eso. Y sobre el debate grande que hemos tenido esta noche, creo, y chévere, de distribución o generación más de distribución, sin preguntarte, Jairén, en redistribución, ¿cómo redistribuir? Porque yo no creo que haya ejemplo en el mundo de redistribución sin afectar la seguridad jurídica de las personas y sin mermar la generación de riqueza. Todos los países que han intentado redistribuir han terminado en miseria. Eso es historia nomás. Cuba, Nicaragua, Venezuela, los cercanos, Rusia, todos los orientales también, como la URSS, perdón. Todos los que terminaron redistribuyendo la miseria, bajo esta lógica de quitemos de expropiación y todo eso, que lo que hace es que la gente deje de producirlo. Y a Pablo Luis igual, porque si ponemos el tema de generación más de distribución en el centro, y
y siguiendo lo que dijo la compañera, ¿cómo cree que podemos generar, adaptándonos a los límites planetarios, ecológicos que existen? Porque usted ha dicho sí, que se tome en cuenta el ambiente, pero en la práctica lo que vemos es que estamos devastando todos los sistemas planetarios y al final suicidándonos como especie. Porque si desregulamos todo lo que es el clima, la cantidad de biosfera, la disponibilidad de agua dulce, simplemente nos vamos a extinguir. Entonces, ¿cómo ponemos esa economía, que yo estoy de acuerdo en que hay que generar y redistribuir, pero cómo le ponemos adecuada a los límites planetarios? Claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, Jairen, Pablo y gracias. Chévere. A ver, varias cosas. Primero, yo hago parte de la Revolución Ciudadana y lo digo siempre con muchísimo orgullo, por una cosa fundamental, ¿no? Y eso no significa que yo no tenga desacuerdos con el expresidente Rafael, a quien yo lo quiero realmente con mucho cariño, aunque Pablo suspire. Y yo lo quiero por una cosa fundamental, y es cómo a mí me cambió la vida. Yo vengo de una familia trabajadora, y yo les digo, si no hubiera sido por un gobierno que garantizaba derechos, por una constitución que hizo que la educación pública sea gratuita hasta el 3er nivel, yo posiblemente no estuviera el día de hoy sentada acá hablando con ustedes, porque muy posiblemente yo no hubiera podido ir a la universidad. O sea, mi mamá no tenía 30,000, 40,000 dólares para pagarme una universidad privada, y el Estado, que en ese momento era conducido por un gobierno que creía en la garantía de derechos, hizo posible que yo, como 7 de cada 10 estudiantes hacia el 2016, seamos primera generación en ir a la universidad. Eso no significa que yo te voy a decir que estuvo todo bien, porque se hicieron cagadas, y eso yo no lo voy a negar. Creo que el oponerse, ¿no es cierto?, a una consulta popular fue un error, y yo te digo, y no tengo ningún problema en hacerlo público, yo voté a favor del Yasuní, yo voté a favor de Quito sin minería, de la conservación del Chocó andino, porque creo en estas apuestas y en estos nuevos mundos que estamos pensando como generación. Entonces creo que no es blanco y negro. Y sobre el tema de la impunidad y tal, créeme que no voy a pasar a responder porque no quiero armar polémica. Es más, creo que este país necesita salir del debate correísmo-anticorreísmo, que no le hace bien a nadie, absolutamente nadie, así que por ende no voy a entrar en discusión sobre eso. Pero sobre el tema de la redistribución, tú ponías algunos ejemplos, ¿no es cierto? Como, bueno, Venezuela, qué sé yo, Cuba, tal. Tampoco voy a entrar a hacer polémica sobre estos temas, pero, por ejemplo, sí me parece un error que yo no tengo problema en reconocer de Venezuela. Ya lo decía Pablo, no lo dijo con el tema del rentismo, por ejemplo. Él describía el rentismo, no usó ese concepto, pero es cuando la maldición, ¿no es cierto?, la maldición de los recursos naturales, cuando un país no piensa, ¿no es cierto?, qué hacer con esos recursos naturales, y dependes a tal nivel que Venezuela llegó a un nivel de importar, pero, o sea, de las frutas más básicas que se podían producir en la propia Venezuela, porque había tanta plata del petróleo que decían, bueno, importamos todo. Y luego, cuando pasó lo que pasó, el bloqueo y demás, y muchos otros factores, terminaron en una crisis, ¿no es cierto?, bastante crítica. Pero yo creo que si nosotros pensamos en modelos de redistribución y de garantía de derechos sociales, hay que mirar Europa del Norte. Y tú miras, por ejemplo, el caso de Noruega, Finlandia, que tienen estados de bienestar. Y claro que en esos estados de bienestar se garantiza la redistribución de la riqueza, porque tienen un nivel impositivo súper alto, precisamente para que esos recursos sirvan para financiar derechos fundamentales como la salud y como la educación. Entonces, si miramos en el mundo, podemos ver que hay formas de generar estados de bienestar que en efecto están redistribuyendo riqueza y generando bienestar para todos y todas. Yo creo, y solamente para cerrar, que es un mito, y es un mito bastante falso, el que quienes estamos del lado progresista, del lado de la izquierda, queramos redistribuir la miseria. Eso no hay nada más falso que eso. Porque si yo algo que quiero en este país y en el mundo, es que todos vivamos bien. No que todos vivamos mal, yo quiero que todos vivamos bien y que todos podamos, como decía el presidente, comer entrada, plato fuerte y postre, pero todos, no solamente un grupo reducido
de gente que nació con privilegios y que hereda la fortuna de sus padres, y no importa cuánto no trabajen, que igual van a seguir siendo ricos. De hecho, Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, usted me corregirá, no sé si 2001, 2001 o 2002, hay uno de esos. Él dice que el 90% de la gente que nace pobre, muere pobre. Y el 90% de la gente que nace rica, muere rica. Porque no importa cuánto te esfuerces, hay ciertas condiciones que determinan de origen, antes de que vos nazcas, en estado de gestación, cuál va a ser tu futuro. Entonces, cuando pensamos y hablamos de redistribución, hablamos de que esos guaguas cuando nazcan no estén en desnutrición y que puedan ir a la escuela y que puedan atenderse en un buen centro de salud y que puedan cumplir sus sueños como tal vez, espero, todos lo estemos haciendo aquí. Muchas gracias. De hecho, y poniendo el caso de Ecuador, en Ecuador, para que una persona salga del ciclo de la pobreza, una familia son 9 generaciones. Y eso es de ahorita, de este año. Quiero poner un ejemplo pequeño. Yo soy un ejemplo vivo de una situación. Una enfermedad rara que se llama hemofilia. La hemofilia no tenía tratamiento alguno en este país hasta que se publicó la Constitución de la Ley. Desde ese momento yo tengo acceso al tratamiento. Eso arruinó mi vida en muchos aspectos. Desde el momento mismo en que me tocó elegir otra profesión por la situación en la que yo estaba. Yo no pensé que iba a vivir hasta este momento. Desde entonces tengo este beneficio de que me atiendan integralmente, en un principio en el Hospital Eugenio Espejo y en el otro en el IES cuando entré a trabajar. Estamos hablando de que yo utilizo una medicina que cuesta $3,000 4 veces por semana. Es imposible para un ser humano poder cumplir con eso. Hay cosas que se mantienen y que han sido borradas por completo. Yo tengo este dato de una cirugía que me acabo de hacer hace 2 semanas. Voy a decir algo, el año 2014, hace 10 años, a mí el Seguro Social me pagó una operación de $300,000. Me salvó la vida por completo. Hace 3 semanas me operé, me fue al Seguro Social. No fueron capaces de operarme. Me fui a un seguro privado, no fueron capaces de operarme. Me tocó a mí endeudarme en $27,000 para poder cubrir una operación. Y nadie se hizo responsable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambió en 10 años? Hace 10 años tenía acceso, aportaba menos, ahora aporto casi $450 del Seguro Social y no fueron capaces de ayudarme porque más lo necesitaba. Padre de familia, todo lo que ustedes quieran. Entonces esas son las cosas, se corta por completo. Hay cosas que fueron malas, cosas que fueron buenas. Eso es lo que yo quería. Quisiera que la política en este país deje de ser todo lo anterior es malo y todo lo nuevo es bueno. Porque hay cosas que se deben mantener y que deben ser defendidas bajo todo aspecto posible. La seguridad social es uno de esos. Porque vemos un montón de personas que dependemos de eso para poder subsistir y no ser una carga para el Estado. Poder vivir de la vida. Una persona que tiene una insuficiencia renal, una leucemia, no tiene ningún acceso a este rato, hoy por hoy, a las medicinas, sin importar cuánto aporte. Y eso no puede ser así. Comentarios, ay. ¿Terminamos? Termino rápidamente y terminamos termina ya. rápidamente, sí, Pablo, y ya muchas gracias. Bueno, solo quisiera contestar las dos preguntas que se hicieron directamente. La una sobre el tema de qué considero yo que es un nivel de gasto razonable. El tema es que yo considero que el nivel del 40%, dada la eficiencia que tiene, no es razonable. 40% es mucho dinero, son 45,000 millones de dólares al año, es un platal, ¿sí? Y aquí se acaba de mencionar ejemplos de cosas que no se cubren. ¿Acaso el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de seguridad, el sistema de esto y aquello en el Ecuador funciona bien? No. Entonces, si tú me dices, voy a gastar 40% eficientemente, es decir, dando en todas esas cosas de una atención razonable, te digo, ok, puede ser 40%, pero hoy con los resultados que tenemos, el 40% es absolutamente sin sentido, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que combinar cuánto y cómo, con qué eficiencia se gasta. Eso me parece a mí el tema más importante, ¿no? Sobre el tema del medio ambiente, bueno, solo de paso, el señor planteó algo que es muy importante, que es la redistribución de la miseria. Y obviamente tú decías con toda razón, yo no quiero para mi país redistribuir la miseria, y es obvio. Pero en los países que han fallado, que el señor mencionaba, ¿el señor dónde está?
Ah, estás ahí, es que está justo ahí en línea recta, me tapan. Cierto, eso, claro, estabas en rojo, eso sí, eso también me engañó. En esos países, los mandatarios de esos países tampoco es que pensaron, yo quiero redistribuir la miseria, no. Ellos dijeron, yo quiero hacer que la gente esté mejor. Lo que pasa es que cuando tú haces las cosas mal hechas y, por ejemplo, decides que redistribuir tiene que venir antes de generar riqueza, el resultado es ese, más allá de la buena voluntad de sus directivos. O sea, yo no puedo pensar, yo no soy partidario de él, pero yo no puedo pensar que los Castro pensaron, dentro de 40 años mi país va a ser un país pobre. No pensaron eso, pero pusieron en marcha mecanismos de primero redistribución y no generación que llevaron en esa dirección. Entonces no es un tema de buena voluntad, es un tema de que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Sobre el tema del medio ambiente que tú me decías, los liberales pensamos dos cosas. La una es una cierta confianza en la capacidad de la sociedad de resolver sus problemas, ¿no? Incluyendo el tema del medio ambiente, a través de mejores relaciones sociales, a través de tecnología, a través de una serie de cosas. La segunda cosa importante desde el punto de vista del liberalismo es que uno de los grandes problemas del medio ambiente es que no tiene un costo. Entonces tú puedes contaminar el medio ambiente sin que tenga un costo, ¿no? Entonces, el rato que tú le pones un costo a eso, la gente empieza a tomar decisiones más razonables. Son las dos cosas que el liberalismo piensa que es el camino para el tema del medio ambiente que tú planteabas. Muchas gracias. Muchísimas gracias todos, todas. Yo sé que tienen más preguntas y todo, pero bueno, les invito a que se queden, que se tomen otro algo, porque ahorita viene unas buenas músicas. Ahorita viene una buena música, entonces no se vayan. Hay música, comida, bebidas, todo muy bueno. Tú sí, pero los demás no. Pero un shot.